Buenas tardes. Eh, a nombre del Departamento de Estadística les damos la bienvenida. Quien les habla es Jesús Salinas, profesor del Departamento de Estadística, y a nombre del director, el profesor Iván Soto, de la comisión organizadora integrada por quien habla y el profesor Jorge Chue, comisión de capacitación, le damos la bienvenida a esta serie de webinars que está organizando el Departamento de Estadística a través de su carrera de Estadística Informática. Estos webinars, recuerden que se organizan de manera quincenal. Este es el segundo webinar que estamos desarrollando. Em, le vamos a pedir que por favor tengan siempre sus micros y cámaras de video apagadas durante toda la presentación. Sus consultas, por favor, háganlo por el chat y al final de la presentación van a ser resueltas por el expositor. Entonces, sin más preámbulos, los dejo con el profesor Jesús Gamboa, es ingeniero estadístico de la Universidad Agraria de La Molina, magíster en estadística por la Universidad de Río de Janeiro y actualmente es catedrático en la Universidad Nacional Agraria. Entonces, le doy la palabra para que él comience la exposición. Adelante, Jesús. Gracias. Buenas tardes nuevamente con todos los asistentes. Gracias por la puntualidad, ya somos más de 100 y son las 6:01. En este pequeño taller del día de hoy vamos a ver los detalles principales en el manejo del ggplot, cómo es que trabaja este paquete o esta función principal para realizar gráficos, utilizando data pública, ¿no? que el Ministerio de Salud publica diariamente, pues con ciertos problemas que vamos a ir viendo por allí, de la Plataforma Nacional de Datos Abiertos y de la Sala Situacional del Ministerio de Salud. Vamos a iniciar por aquí. Ustedes están viendo la presentación. Voy a iniciar. A ver. Bien. Parece que ahí ya debe estar cargando la diapositiva. El paquete ggplot2 está orientado básicamente a lo que es la construcción de gráficas, ¿no? Y forma parte de una familia más grande de paquetes que está orientada al análisis de datos o a la ciencia de datos, que es Tidyverse, ¿no? Es solamente una parte de todo un conjunto de paquetes, pero que siempre se trabaja de manera conjunta, ¿no? Si bien el pequeño taller es de ggplot, por allí voy a usar una que otra función de otros paquetes de Tidyverse, pero va a ser algo puntual. El ggplot2 está basado en la gramática de gráficas. Cuando ustedes estudian gramática, ¿no? de la lengua española o de cualquier otro idioma, siempre tenemos el sujeto más el predicado, y el sujeto tiene el modificador directo, indirecto, el núcleo, el predicado tiene el verbo, modificadores. Tiene toda una estructura que lo podríamos expresar a través de fórmulas, ¿no? Entonces, los gráficos también pueden expresarse de esa manera, digamos, a través de una fórmula a la cual nosotros vamos a ir añadiendo elementos. Es como si nosotros tenemos una pizarra y vamos dibujando primero los ejes, vamos dibujando las líneas, los valores que van en los ejes, o sea, capa tras capa. ¿Ya? Y ggplot funciona de esa manera. ggplot2, ¿no? El paquete. Y la función es ggplot. Entonces, esto es lo que les decía, ¿no? La función es ggplot. El argumento, pues, obligatorio, ¿no? Indispensable siempre es la fuente de datos que nosotros queremos utilizar para la gráfica. Y luego vienen los aesthetics, donde colocamos aquí el mapeo de cuál es nuestra variable X, ¿no? De nuestro eje X, nuestro eje Y, cuáles queremos que sean los labels, o cómo diferenciar por colores. O sea, básicamente, primero los datos y después el qué cosa queremos que grafique. A eso se le va añadiendo más capas, porque una vez que ya sabemos cuál es nuestra fuente de datos, cuáles son nuestras variables, queremos saber qué construir. Si queremos un gráfico de barras, o si queremos un gráfico de líneas, un gráfico circular. Entonces hay una geometría que nosotros añadimos a nuestra gráfica. Podemos añadir escalas, ¿no? Para modificar los ejes X, eje Y.
los labels para modificar las etiquetas. Si tenemos grupos, el faceting, y podemos darle unas configuraciones del diseño en general, más que todo el formato ya del color, el tamaño, en un tema. Y así pues tenemos muchas más. O sea, realmente estas no son las únicas capas posibles. Geom, Scales, Label, Faceting, Theme. Tienen muchas más en la página oficial, ¿no? del Tidyverse, que ustedes pueden consultar. Pero estas son las básicas y las que más o menos vamos a usar en la sesión de hoy. Y eso es como para que se entienda que, si bien no hay un orden específico, pues lo común es que siempre comiencen con los datos y la aesthetics, porque es lo básico, y se le va añadiendo las demás capas, no necesariamente en este orden. Vamos a ver 3 aplicaciones hoy día. Voy a explicar un poquito cada una y pasamos al código, vuelvo a la siguiente y así vamos avanzando. Esta primera aplicación trata sobre el número de pruebas que se reporta diariamente. Desde el 6 de marzo, que se registró el primer caso positivo de COVID-19 en el país, aquí en Perú, hasta el día de ayer, porque hoy 25 de julio no ha habido reporte. Es un poco extraño, pero solo se ha reportado la cantidad de pruebas total, pero no se ha reportado por tipo, ¿no? Saben que hay unas pruebas rápidas y unas pruebas moleculares de PCR. La fuente, pues, es la sala situacional y los comunicados que el MINSA da diariamente. Otra restricción o otra aclaración, en todo caso, que se menciona, es que solo se incluyen las pruebas procesadas por el Ministerio de Salud, no la de los gobiernos regionales, ¿no? En los últimos días se estableció esa diferencia, que la van a evaluar seguramente en el gobierno. Y las pruebas moleculares se aplican pues desde el 6 de marzo y las rápidas desde el 8 de abril. No es el mismo periodo de aplicación. Los datos que se tienen son de esta forma, digamos, es un recopilado personal que voy copiando de los comunicados, porque el MINSA no dispone de un histórico, sino que hay que ir almacenando el histórico día a día. Es decir, cada día copiar estos 2 números, ¿no? Y tenerlo registrado. Así pues, desde el 6 de marzo hasta el 24 de julio, tengo los datos dispuestos de esta manera, y el objetivo es que obtengamos un gráfico como este, ¿no? Para ir viendo más o menos cómo es que ha ido variando la distribución de pruebas a lo largo de los días o estos 4 meses a más que ya vamos en este periodo. Para esto voy a utilizar una herramienta que se denomina el Markdown. O sea, ya lo he procesado los datos, porque para ganar tiempo, ¿no?, en lo que es el procesamiento. Y un momento. Lo que estamos haciendo aquí primero siempre es cargar los paquetes al comienzo, ¿no? Porque si los paquetes no los cargamos, las funciones no van a funcionar, digamos, no van a tener utilidad. Entonces voy a ir describiendo lo que he ido haciendo. Pues aquí están los paquetes que he utilizado en la construcción de todo este código, y lo que está aquí es la función de cada paquete que he utilizado, ¿no? Siempre, como le digo, si bien el ggplot requiere que los datos ya estén listos para graficar, he tenido que hacer una pequeña preparación de datos, ¿no? Porque siempre hay que hacer algún pequeño cambio. Entonces, estos datos que les había mostrado aquí, estos de acá, son los que yo leo por aquí. Ya lo tengo en Excel. Hay que hacer una conversión de la variable fecha, ¿no? Y luego hay que llevarlo a esta estructura, ¿no? Porque lo tengo todo en una columna, digamos. No, lo tengo así, pero hay que llevarlo a una columna, mejor dicho. Una columna donde una variable es la cantidad de pruebas y otra variable es el tipo de prueba. ¿Ya? Entonces necesitamos 3 columnas. Una columna con las fechas, una columna con el tipo de prueba y una columna con las cantidades, ¿no? De tal manera que esto se va a dividir, o cada fila se divide en 2, ¿no? 8 de julio, 4.673 moleculares, y 8 de julio,
16.315 rápidas, por decir. ¿No? Y así se tiene que ordenar para que ggplot aquí ya pueda utilizar esta data, ¿no? que la he modificado un poquito por aquí, ¿no? He hecho ese reordenamiento. Entonces, aquí están las capas. Primero, pues está la función, imprescindible los datos, aesthetics, que viene a ser, pues, qué cosa queremos que se grafique. En el eje X queremos que vaya las fechas, ¿no? A lo largo del tiempo. En Y queremos que se grafiquen las cantidades. Fill es para el color, o sea, de qué color queremos que se grafiquen las barras. Y como queremos que se grafique de acuerdo al tipo de prueba, ¿no? Queremos un color distinto por tipo de prueba, le coloco el tipo. Y lo que quiero que se muestre, el número que va a aparecer allí en cada barra, que sea la cantidad de pruebas, ¿no? Para poder ver el número, el label, ¿no? La etiqueta, ¿no? Que en el Excel aparece con ese nombre, etiquetas o valores. Esta es la primera capa, entonces digamos, tengo ya mi base. A esto le tengo que indicar qué tipo de gráfica quiero, porque no le he dicho todavía. Entonces aquí le añado, no más, geonbar. Quiero añadir un gráfico de barras. Entonces geonbar stat identity. O sea, como la función identidad, digamos, que me grafique esta variable. Y por aquí, esta parte es para colocar el color, que uno podría colocar una paleta ya, o si no, yo quiero que el fill vaya de manera manual. Es decir, yo lo voy a establecer manualmente y aquí le indico los colores. ¿Ya? Que es de preferencia porque a veces las paletas pueden tener los mismos colores y uno quiere tener un poco más de personalización en sus gráficas, ¿no? Entonces acá estoy definiendo los colores, ¿ya? Para las categorías que estamos analizando. Luego viene lo que se refiere al eje X, ¿ya? Al eje X, que se refiere a las fechas. Entonces le estoy colocando los límites, que va desde la primera fecha, pues la mínima, hasta la máxima fecha, y le coloco -1 y +1 para que quede un pequeño espacio a los costados y no quede la primera barra totalmente pegada al eje, ¿no? Al primer eje. Y la última barra no quede justo pegada al final del gráfico. Si no, le coloco una fecha más, una fecha menos. Yo sé que en esas fechas el dato es 0, entonces no va a haber barra. Y me queda un poquito despaciado. ¿Ya? Pero esa es una cuestión más de un gusto personal, digamos, ¿no? Ese -1 +1 podría volar también y no hay problema. Por defecto, ggplot trata de expandir el eje de tal manera como que quede un poco más equilibrado, pero yo quiero que se vea solamente las fechas que yo quiero. Entonces le colocan de expand C00, ese detalle. Y los breaks vienen a ser de cuánto en cuánto deseo que esto, deseo que el eje X se parta, ¿no? Si no fueran fechas, ustedes podrían colocar aquí un sec, ¿no? De secuencia, entonces de 0 a 100, de 10 en 10, por decir, ¿no? Pero como tenemos fechas, pues le estoy colocando que sea de 7 días en 7 días, ¿no? Por decir. Otros detalles, así como manejé el eje X, que son fechas, también quiero manejar el eje Y, que es una variable continua. Entonces, esta parte de aquí es más que todo para obviar la notación científica, ¿no? Quiero que salga la cantidad tal cual. ¿Ya? Esa línea me está sirviendo para ese detalle. Y todo lo demás, o sea, hasta aquí digamos que se refiere a la estructura bastante del gráfico, porque todo lo demás ya es más formato. Por ejemplo, el título, ¿no? ggtitle, los ejes, o sea, el valor que va a ir en los ejes, como título de eje, en el eje Y le coloco un número de pruebas, porque si no le colocamos esto, lo que va a tomar como nombre de eje es el nombre de la variable. ¿Ya? Y en vez de cantidad, que tal vez no dice mucho, quiero que salga número de pruebas. El eje X,
como creo que fecha se entiende, o si quieren pueden poner X, fecha de reporte, ¿no? Por decir, para que sea más claro. Podrían colocarlo también. Y el caption, que es para colocar la fuente, la elaboración en la parte inferior, ¿no? Y finalmente, todo esto que se refiere al tema, ¿ya? Para obtener una gráfica como esta. Aquí son varios detalles. Por ejemplo, el axis text X y el axis text Y son configuraciones, ¿ya? Son configuraciones para los valores de los ejes. O sea, no el título, sino los valores que van en los ejes. Es decir, estas fechas y estos números de acá. Entonces, las fechas, por ejemplo, le estoy colocando un ángulo, 45, por decir, ¿no? Para que salga así. Podrían también querer que salga así, porque si lo coloco sin ángulo, va a salir de manera horizontal y me ocupa mucho espacio. Por eso es que lo he colocado con un ángulo de 45. Horizontalmente, esto hay que ir ya manejándolo, ¿no? Según el gráfico. Van viendo el valor del ajuste horizontal, que tan arriba o abajo quieren, y el tamaño, ¿no? Mientras que para el eje Y es un poquito más simple en este caso, le estoy colocando de frente el tamaño nada más. No quiero que cambie nada más. La configuración para el título, ¿no? Que está aquí, el título del gráfico. Lo que es la grilla o las cuadrículas también pueden ustedes indicar si quieren solamente las cuadrículas grandes o quieren adicionar las cuadrículas chicas, ¿no? Tanto para el eje Y como para el eje X. Y pueden indicarle qué tamaño quieren, con qué tamaño quieren realizar su línea, ¿no? Si aquí le colocaba un tamaño más grande, esto salía pues más grueso. Y el color también, ¿no? Por ejemplo, esto parece esos cuadernos, ¿no? En los que venía la hoja cuadriculada, algo así, ¿no? Un celeste claro. Ya para ambos. Pueden también modificar lo que es el panel. El panel o el panel es el área gráfica, ¿ya? Todo lo que es panel, por eso la grilla está con panel, ¿no? El background está con panel, que es esta área. Porque el plot title se refiere ya a lo que está fuera de la grilla. Entonces, aquí este plot title, me voy a confundir el de arriba, este plot title se refiere a este título de acá, ¿ya? Y este axis title se refiere a los títulos de los ejes. Ya sabes, es un poquito confuso cuando tienen tantas funciones, pero es que tenemos esa versatilidad del ggplot, ¿no? Que cada elemento nos permite manejarlo, como ustedes ven, es como si estuviéramos descomponiendo el gráfico en rompecabezas. Entonces tenemos el color de gráfico que quieren, o mejor dicho, el color de fondo, ¿ya? De lo que está fuera del gráfico, esta parte de aquí, que le puse blanco. El título, ahora sí, ¿no? Negrita, volta negrita, ajustado al medio, ¿no? 0,5. Luego paso a analizar lo que es la leyenda, por ejemplo, que la leyenda esté abajo, ¿no? Bottom. Pueden colocarle right, left, top, ¿no? Dependiendo de dónde quieren que esté la leyenda. Y estos detalles se refieren a este cuadradito, ¿eh? Que hasta el cuadradito se puede modificar de tamaño. Este es el ancho y este es el alto de este cuadradito de aquí. ¿Ya? Entonces le he colocado como cuadrado. Si ustedes le colocan más ancho o más alto, puede salir como un pequeño rectángulo también, ¿no? Depende de cómo deseen. El tamaño de la leyenda también. Un poquito grande me parece, hubiera sido un poco más pequeño, pero bueno. Y el tamaño del texto de caption, ¿no? De aquí. O sea, todo esto de aquí, todo esto, realmente lo que nos da es el gráfico, pero acá hay un detalle. Si bien yo le he colocado aquí el label, recuerden que esta primera línea es solo para dar las indicaciones. En ninguna de estas líneas le he dicho cómo es que quiero que coloque el label, ¿no? Porque acá ya le dije, usa el label de cantidad. Hazlo con barras, usa estos colores,
configura la fecha, configura el eje Y, título, ejes, nombres, ¿no? Y configuraciones gráficas, pero no le he dicho cómo colocar. Entonces, realmente como todo esto lo he colocado lo he almacenado en un objeto que se llama gráfico, gráfico tiene todo esto. Pero si se olvidan algo, le pueden añadir en gráfico más. Le añado una capa más. Y esta capa corresponde al texto. ¿Y cuál es el único texto que estaría incluyendo? El label. Entonces acá estoy dándole las configuraciones de los textos que van a ir dentro de la gráfica, que son los etiquetas. El tamaño, la posición respecto a la barra, ven que siempre está a la mitad, ¿no? Pongo el 0,5. Y check overlap es para que no se traslapen. Ustedes ven que no está apareciendo en todas las barras. Por ejemplo aquí, como las barras están tan pegadas, si yo no le coloco el check overlap, los números se van a sobreponer uno encima de otro. Entonces con esto, pues evito que se sobrepongan, pero pues pierdo información, ¿no? Como que no tengo los datos para verlos. Por ello es que esta es una manera, digamos, de presentarlo, ¿ya? Esta es una manera, colocando los labels de manera estática. Pero otra manera es, en vez de añadirle los labels con texto, voy a convertir el gráfico en algo, no diría animado, pero que ya permite interactuar un poquito más, que es utilizando el paquete Plotly a través de la función ggplotly. Entonces, si yo aplico un ggplotly al gráfico que ya creé, o sea, a todo esto que ya creé al inicio, si le aplico la función ggplotly, lo que sucede es que cuando pase el cursor, voy a poder ver el valor de la barra que estoy analizando, ¿no? Por ejemplo, estos últimos días, bueno, excepto hoy que no ha habido reporte diferenciado, pero hasta ayer, pues la cantidad de pruebas moleculares estaba alrededor de entre 4.000, 5.000 y pico, ¿no? Y al comienzo, pues en marzo, esta no pasaba de 1.000, ¿no? Tenía por aquí, acá empezó a subir, pero al comienzo pues era una cantidad mínima, ¿no? De 500 pruebas diarias, 200 pruebas diarias, que ha ido incrementándose. Y las pruebas rápidas también pues se han mantenido constantes alrededor de 20.000 más o menos, ¿no? Esa es una primera gráfica que nosotros podemos obtener utilizando capas en el ggplot. Esta lógica se va a seguir en las otras gráficas. Por ejemplo, esta otra, que es una distribución porcentual de los fallecimientos de COVID-19 por regiones, desde el 19 de marzo hasta, bueno, acá también ese detalle de que hoy no hubo actualización, hasta el 24 de julio. Y pues el 22 de julio se reportó una actualización, ¿no? Hace unos 2 días, 3 días nada más, de más fallecimientos confirmados y se distribuyeron por regiones. Pero no ha habido mayor cambio, en verdad. O sea, se ha mantenido casi constante. ¿Qué es lo que vamos a obtener? ¿Qué es lo que vamos a obtener? De unos datos como estos, que ya están procesados ya, o sea, ya los he procesado previamente, tenemos cada región, por ejemplo, Loreto, en esta fecha, cuántos casos tuvo y qué porcentaje respecto al total nacional representa esos casos. Y de esa manera obtener una gráfica en la que vamos viendo cómo se comporta de manera relativa, ¿no? Para ir comparando entre regiones. Veamos entonces rápidamente por aquí qué es lo que se ha hecho. Igual hay una fase de preparación de datos que es siempre pues, darle la forma, ¿no? A la fecha, redondear el porcentaje, eh, reordeno los niveles porque este reordenamiento es importante para que salga en este orden, ¿no? En este orden de aquí. Yo quiero que otro salga al final, digamos, arriba, por decir, ¿no? Y quiero que Lima salga abajo porque es el principal, el más alto. Entonces tienen que ordenarlo como ustedes lo consideren, ¿no?
Pues aquí he hecho ese ordenamiento. Y aquí viene el gráfico, que en verdad tiene bastante similitud con el anterior, a no ser que aquí en vez de colocarle barra, le he colocado área. Porque esta parte está muy parecida, ¿no? Tienen la data, X, y de qué color quieren llenar. No cambia. Acá en vez de barra, tienen área. Este es el nivel de transparencia que quieren, el nivel de transparencia. Y este es el tamaño de la línea, de la línea que está por afuera, me parece. Pero coloqué 0,5, una cantidad pequeña. Lo demás sigue igual, se da cuenta que sigue la misma estructura que lo anterior, solo que pues aquí no son dos categorías, ¿no? Porque antes teníamos solo pruebas rápidas, pruebas moleculares, pero aquí tenemos varias regiones, son alrededor de 10 u 11. Entonces, estoy colocando los colores, ¿ya? Que quiero utilizar para esta gráfica, buscando por ahí que pues que hagan armonía, ¿no? Porque no voy a colocar puros rojos, o no voy a colocar rojo, naranja, rosado, fucsia, porque todos se combinarían, ¿no? Entonces trato de que haya contraste entre los colores. Sigue el título, siguen los ejes, ¿no? El eje Y, el caption, la escala X también para la fecha, y todo esto que prácticamente está igualito. Creo que no he hecho ningún cambio. Es tanto así que pues no lo he colocado aquí, pero en verdad todo esto yo podría indicar tema igual a, y escribo todo esto. De tal modo que en cada gráfico yo ya no escribo todo, sino escribo más tema, o mi tema, o el nombre que ustedes deseen guardar. Porque a veces uno ya quiere tener su estilo, ¿no? Entonces yo quiero que mi gráfico tenga fondo blanco, que tenga línea azul, etcétera. Entonces todo esto ya lo pueden guardar como un tema personalizado, ¿no? ¿Ya? No lo he hecho aquí, pero es posible. Y como no quiero que salgan los valores, porque si no se llenaría mucho, ¿no? Son más de 100 días, no voy a tener 100 días por 10 departamentos, tendría 1000 valores aquí. Ya no es factible hacer algo como esto. Por eso es que le estoy aplicando el ggplotly, ¿no? Y si esto va a ser publicado en una página web, por decir que va a ser interactiva, pues mejor aún, ¿no? O sea, de tal manera que aquí, por ejemplo, vemos los porcentajes. Tengo que ponerme en el top, ¿no? En la parte superior de cada color. En Lima, pues, está casi el 50% de los decesos por COVID-19 están en la capital. De ahí le siguen estas regiones del norte, La Libertad, Piura, Lambayeque, pues Callao, que está cerca, prácticamente al costado de Lima, y todas estas regiones que son de la costa prácticamente, ¿no? Ancash, Ica, Arequipa y luego aparece Loreto. Todas las demás regiones, toda la región andina y las regiones de la selva que faltan, estarían dentro de otros. Pero, ¿qué es lo que vemos? Si vemos esta parte de aquí, y ven que el ggplotly permite hacer esto, veo que hay como un incremento en la zona de Arequipa, ¿no? Y es lo que pues, nosotros aquí en Perú estamos escuchando en las últimas semanas, ¿no? Respecto al colapso que está habiendo en Arequipa. Y ya escuchamos poco respecto a Loreto, que por aquí tenía un porcentaje de casi 9%, y ahorita está en menos de 3%. Mientras que por aquí Arequipa tenía menos de 1%, y ahora está casi en 4 y pico, o bajo a 3 un poco, bueno, es relativo, ¿no? Entonces nos permite ir entendiendo, ¿no? Lo que se plasma, digamos, en los medios de comunicación y de alguna manera se ve reflejado en las gráficas, ¿no? Entonces, este es un segundo gráfico, ¿no? Que se puede elaborar siguiendo una misma estructura. Y para terminar, una aplicación acerca del análisis también de fallecidos, pero en los distritos de Lima Metropolitana. La fecha de inicio es del 19 de marzo hasta el 23 de julio. Esta fuente sí no es la data, no es la sala situacional, sino es la Plataforma Nacional de Datos Abiertos. Por aquí les muestro la diferencia. Esta es la sala situacional, ¿no? del MINSA, que vamos a ver si actualizaron.
pero hasta hace un rato estaba en 24. Y sigue, ¿no? Hoy no ha habido actualización. Y esta es la Plataforma Nacional de Datos Abiertos, ¿no? Que no solamente tiene datos de salud, ¿no? Pueden descargar de otros temas, pero tiene también datos, pues, del COVID-19, ¿no? Distintos datos. Y aquí surge una duda, digamos, un cuestionamiento respecto a si existen errores en este registro en la tercera semana de mayo, ¿no? Y pensé que pues había un error en el código o algo así, pero justo en la mañana estuve leyendo una publicación de la profesora Edith Seyer, deben ustedes también conocerla seguramente, y que muestra ese mismo error, no sé si decirlo, porque es extraño que aquí haya un quiebre, ¿no? En estas semanas del 16 al 26 de mayo, ¿no? Porque con las gráficas que obtengo solo para Lima, porque me parece que ella está obteniendo para el país, ¿no? Para Perú. Pero cuando obtengo unas gráficas así para Lima, ven que por aquí vamos a ver que también hay un vacío como de 10 días. Y es extraño porque eso ya desvirtúa un poco los análisis, ¿no? Y no es un vacío solo de Lima, sino es un vacío de Perú. O sea, ahí viene todo un tema del subregistro, ¿no? Que se colapsan los sistemas logísticos, pero ese es ya un tema aparte, ¿no? Lo que vamos a enfocarnos ahorita aquí es cómo obtener estas gráficas, ¿ya? Para ir cerrando con ello. A ver, estamos por aquí. Una gráfica simple, ¿no? Porque estamos partiendo de estos datos. Fíjense que aquí los datos sí están un poquito más en bruto, ¿no? La fecha que ha fallecido la persona, la edad que tenía, sexo, fecha de nacimiento, departamento, provincia y distrito. Tenemos por aquí el cambio en lo que es la fecha, porque ese detalle siempre tengan cuidado que las fechas, pues a veces en una data está de una manera, en otra data está de otra, formato día, mes, año, año, mes, día, ya. Ese detalle. Y un gráfico recontra simple, sacando con las edades que están aquí, hay una variable edad declarada, de mis datos, selecciono esa variable y le aplico histogram. Digo que vaya cada clase o cada intervalo de 10 en 10. ¿No? Y esto ustedes lo pueden sacar por la regla de Sturges, por ejemplo, ¿no? Pero aquí lo coloqué por practicidad 10. Y ven que, por ejemplo, aquí este va de 70 a 80, de 80 a 90, de 90 a 100, de 100 a 110. ¿Cuántos han fallecido en el país con cada edad? Ya, ese es en el país, a nivel general. Aquí no he hecho ni una división por Lima. Pero por aquí, sí, acá sigo haciendo por país también. ¿Ya? Lo que he hecho es una división. He seguido usando el Geom Histogram, pero ya le he puesto un poquito más de color, ¿no? Color de línea, el relleno para que salga pues un poquito más bonito tal vez. Y esto es nuevo, porque esto sí es lo mismo, ¿no? Una geometría, un labs. Y el Facet Grid lo que permite es dividir en partes. Estoy dividiendo en dos partes, ¿no? Porque aquí tenemos dos sexos, masculino y femenino. Y todo está igualito. Realmente el tema no estoy cambiando. Y tienen, lo coloco con ggplotly para ir viendo los valores, ¿no? En cada barra. Y pues es claro siempre que las edades más vulnerables, ¿no? A partir de los 60, 70 años, ¿no? Está aquí. Aquí no es que sea menos vulnerable, sino que también pues hay menos personas de mayor edad, ¿no? Pero como ven aquí, afecta a todos, ¿no? O sea, aquí hay poquísimas personas, pero son vidas humanas al final, ¿no? Entonces, no es un virus que diga solamente los mayores, ¿no? Realmente afecta a personas también de 25, 30, 35 años. Ahora, para hacer estas líneas, que ese es el último gráfico, tenemos
Estoy haciendo esta división. Creo que estas fechas no es necesario. Esta parte de aquí, se me pasó este código. Estaba haciendo unas pruebas. En sí solamente necesito este vector de distritos. Porque lo que voy a hacer es filtrar, ¿no?, solamente los distritos de Lima. Y además voy a concentrarme ahorita solamente en los distritos de mayor población, digamos, ¿no? Porque en un solo gráfico no voy a poder comparar desde San Juan de Urigancho, que tiene más de 1 millón de personas, con Santa María del Mar, que tiene 1000 personas nada más, ¿no? 1000 habitantes. Son dos realidades totalmente distintas. Entonces, estos son los 6 distritos con mayor población en Lima. San Juan de Urigancho y Ate en el cono este, o Lima Este, San Martín de Porres y Comas en Lima Norte, y Villa El Salvador, Villa María del Triunfo en Lima Sur. Entonces, aquí estoy haciendo toda la preparación de los datos, ¿ya? Estoy filtrando, estoy haciendo una suma acumulada para tener no solamente los datos por día, sino también los datos acumulados hasta cada día, ¿ya? Entonces acá esto es un poquito ya de preparación previa. Y en esta parte, pues acá comienzo ya con el gráfico, ¿no? Ven que la estructura se repite, solo que ahora, en vez de usar un geon bar, o en vez de usar un geon area, o en vez de usar un geon histogram, estoy usando geon line. Entonces, aquí, fíjense que hemos visto 4 gráficas, ¿no? Barras, histograma, áreas y línea. Pero la estructura se mantiene, porque acá sigo diciéndole título, sigo diciéndole los ejes, la configuración de las fechas y el tema, que no, es la parte más grande, pero que en verdad es la misma, ¿no? Entonces, aquí la línea le pueden configurar el tamaño, por ejemplo, y tiene más configuraciones, ¿no? Solo que trata de no complicarlo. El tamaño o el grosor es 1, entonces sale de esta manera. Todo esto lo estoy guardando como gráfico, ¿ya? Y aquí estoy haciendo un ggplotly de gráfico, ¿ya?, de esto de aquí. Y obtenemos este resultado. Ven que esta zona es la que es un poco extraña, que justo corresponde a las fechas que se mencionaba aquí, ¿no?, del 16 al 26 de mayo. Ven que por acá está plano, ¿no? Es un patrón anómalo que se detecta en los datos. Y de allí la pendiente, que no es exponencial, pero se mantiene. O sea, no se ve que los casos, los fallecimientos vayan disminuyendo o aumentando. Realmente es como si estuvieran manteniéndose a un mismo ritmo, nada lo detiene. Se quiebra, ¿no? Porque la pendiente es parecida a esta, pero hay este quiebre en todos los distritos. ¿Qué es lo que también se suele a veces hacer para comparar o ver si un crecimiento es exponencial? Se suele utilizar estos ejes o estas gráficas, pero con escala logarítmica, ¿no? Que la escala logarítmica igual se analiza la pendiente, y para esa escala logarítmica lo que se hace es, pues, al gráfico que ya se construyó, ¿sí?, ya construí aquí todo el gráfico, pero en ningún momento le he dado indicación de escala logarítmica, ¿no? Porque no estoy dándole ninguna indicación sobre la escala Y. ¿Qué es lo que hago? A todo este gráfico le voy a añadir una indicación sobre la escala Y, y le digo que haga una transformación log 10. Entonces, al hacer eso, voy a tener que cambiar esto, ¿no?, y lo coloco aquí nuevamente, pero ahora mi Y ya no es número de casos o número de decesos, ¿no?, sino es el logaritmo 10 de número de decesos. Y ahí todo lo demás está igualito, no cambia. Entonces, este gráfico 2 está apareciendo por aquí abajo, ¿ya?, con el ggplotly, y aquí se observa otra vez, pues, ¿no?, el patrón anómalo de crecimiento nulo. O sea, ¿qué pasaría si nosotros, o sea, qué hubiera pasado si nosotros estuviéramos, y hoy es 26 de mayo, supongamos? ¿Qué pasa si vemos solamente esto? Pues estaríamos prácticamente ya festejando, ¿no?, de que nadie más ha fallecido. Porque esto implicaría que no hay más casos.
pero lamentablemente fue solo un error o fue solamente un periodo, porque luego de allí retomó el mismo crecimiento, ¿no? ¿Ya? Y si esta línea, ya cuando hablamos de manera logarítmica, ¿no? Si la línea fuera, o mejor dicho, si la pendiente, ¿no? Tuviera pendiente 1, por decir, si fuera una línea recta, esto implicaría un crecimiento exponencial, ¿no? Pero vemos que va decreciendo. O sea, no es que esté decreciendo el crecimiento, sino que el decrecimiento se está manteniendo constante. Si esto estuviera creciendo exponencialmente, o sea, la gráfica se iría por aquí, ¿no? Se iría por acá nada más. Esta línea pues estaría mucho más empinada, ¿no? La línea logarítmica. Entonces van de la mano los gráficos realmente. No hay uno que diría que este es el gráfico y el otro no vale, ¿no? O sea, ambos se complementan, ambos dicen lo mismo, siempre y cuando se interpreten de manera correcta, ¿no? Y esto último, que es solo como un repaso de lo anterior, porque es un geobar también, que en vez de ver los datos de manera acumulada, lo que estoy colocando aquí es los datos, pero estoy cambiándole mi Y. Mi Y por aquí era, mi Y era el acumulado, ¿no? Pues estoy viendo cuántos casos se van acumulando hasta cada fecha. Pero por aquí, mi Y es el N, es decir, el dato por día. Y todo lo demás está igualito casi, ¿eh? No he hecho ni un cambio, a excepción del geonbar, ¿no? Ya en un geonline, para ir viendo una barra día por día. Y aquí también es bien notorio, ¿no? Esta parte en la que hay un decaimiento brusco. Entonces con doble clic puedo regresar, ¿no? Puedo hacer zoom, doble clic regresa, puedo hacer un zoom a toda la gráfica. Es interesante el ggplotly porque permite generar esas gráficas que el usuario interactúa de la manera como desea, ¿no? Qué parte de la gráfica desea ver. Entonces, a ver por aquí, solo para ya terminar con la presentación. En mi cuenta ya personal en el Twitter he colgado algunas, no voy a colocar aquí todo, ¿no? Pero ustedes pueden ingresar algunas gráficas, algunos indicadores, por ejemplo, de cuáles son los distritos de Lima, ¿no? Me he sentado en Lima, pues por mi lugar de residencia. Respecto a qué distritos tienen cuántos casos confirmados y cuántos fallecidos, ¿no? Y esto pues cada uno lo podría hacer en su ciudad, ¿no? Replicarlo a lo largo del país, porque la plataforma incluye datos de todo el país, ya no es solamente de Lima. Solo que pues yo, por practicidad en mi caso he filtrado los distritos de Lima, ¿no? Bueno, eso es lo que tenía preparado para el día de hoy. Ya es un repaso así de distintas geometrías, ¿no? Distintas gráficas que se pueden obtener con el paquete ggplot2. Ok, Jesús, muchas gracias. Por favor, pueden escribirse de repente sus preguntas sobre la exposición, ¿sí? Sobre la exposición del profesor Gamboa. Se les hace siempre la aclaración que esta exposición está disponible para ustedes en el canal de YouTube, Estadística para Todos. Lo podrían ver de repente a partir de entre un par de horas o ya mañana, de todas maneras. Ahí van a estar siempre colgadas toda la información para que ustedes puedan disponer de ella. Por acá estaban haciendo una pregunta, Jesús. Dice, en el primer gráfico que mostraste, ¿se puede poner una escala al otro lado que corresponde a las pruebas moleculares? A ver, un momentito, voy a compartir por aquí mejor. A ver, mejor voy por acá. Porque en verdad la escala aquí es ya el número de pruebas rápidas y encima he colocado la de moleculares, ¿no? Si se quiere colocar otra escala aquí en el eje Y, o sea, en el otro Y2, digamos,
Sí es posible, pero no sé si quede bien esta gráfica, porque tiene muchas barras, ¿no? Y no hay una función directamente. O sea, hay algunas cuestiones que, pues cuando Hadley Wickham creó su paquete, supuestamente lo ha hecho, incluso estudiando, ¿no? Ha sido su tesis de, no sé si maestría o doctorado, el paquete ggplot2 y el tidyverse en general. Entonces, hay cuestiones que para él no las consideró como mm, correctamente visibles, y la de tener dos ejes, por ejemplo, es una de esas, pero no implica que no sea posible. O sea, se puede adecuar el gráfico. Ahora, si coloco un eje aquí, ¿para qué sería o cómo sería? No sé a qué, cómo resolvería eso, ¿no? Porque eso implicaría tener, en vez de una barra, dos barras por día. Si son dos barras por día, igual iría un solo eje, ¿no? Tal vez si fuera un gráfico de línea, ¿no? Porque puede haber una línea con un eje y unas líneas con otro. Creo que allí podría ser un poco más útil, ¿no? Pero Ok. sí es posible. Sí, sí es posible. Ya, otra pregunta que nos están haciendo es si se pueden realizar gráficos de dispersión en 3D en ggplot. En 3D no lo he visto, o sea, en 2D sí he visto, en 3D no he visto si se pueda. No he visto si se pueda. La verdad no sé. No sabría si se puede realizar en 3D. Ok. ¿Alguna otra pregunta, por favor? En el caso de que sea no interactivo, no entiendo la pregunta, Santiago. Bueno, para que con datos interactivos ya saben que tienen ggplotly, para datos animados ya está el ganimate. eh, Pero, eh, a ver, por acá hay una pregunta de Vladimir. eh, Al usar la librería Plotly, el gráfico no se adecua a la vista de una pantalla diferente. ¿Se tiene alguna solución a eso? No es una restricción que tiene, ¿no? Lamentablemente sí es un detalle del Plotly. No le he encontrado ninguna solución a ese detalle del paquete. A ver, Iván Quiroz dice, ¿algún paquete de interfaz para trabajar gráfico ggplot sin código? Sin código. Sí, ¿Cómo sin código? No entiendo. o Sin sea, código. si hay de repente hay un dashboard o un Shiny ya que haga, que te permita hacer un gráfico en ggplot, ¿no? Pues Sí, se podría armar, supongo, ¿no? No creo que sea imposible, pero mm, debe haber, no sé, la verdad no sé si haya sin código. Bueno, no entra en mi cabeza al ser algo sin código realmente. claro. Eh, ¿Alguna otra pregunta, a ver, adicional? A ver, lo que hice para superponer dos gráficos, no sé a qué se refiere a superponer exactamente, pero en el eje, cuando se coloca en el eje X, salen muchas preguntas, a ver, la de Héctor, ¿no? Es solamente definir correctamente aquí, en el AES, ¿no? O sea, porque superponer, o sea, ¿qué se refiere exactamente con superponer? Pero si colocan correctamente sus variables aquí, pues van a tener dos gráficos encima, se podría decir, ¿no? Ujú. Eh, Tal vez para las personas que están preguntando, hay varios, bueno, hay un paquete Squeeze que permite hacer gráficos simples en ggplot. Es un Shiny, un dashboard, pero como dice nuestro colega, ¿sabes? Es para hacer los gráficos básicos, te da la opción de copiarte, de sacar códigos, pero o sea, ese paquete es para hacer un gráfico de barras, pero con esos paquetes no vas a poder obtener ninguno de estos gráficos, porque ya son gráficos más elaborados. Son para hacer gráficos simples, ¿no? Sí hay intentos de haber hecho, hay libros, hay paquetes que han hecho con Shiny, pero no tienen la flexibilidad de hacerlo directamente con el código, ¿no? Em, ok. Los em, que, los que desean el
el código, como se han escrito, ¿verdad? Muchos y no quiero estar filtrando. He creado aquí un formulario para que se lo puedo pasar por aquí. Y ustedes colocan ahí su correo, ¿no? Porque puede haber también alguien que no estaba en la lista original y les puede enviar el script. Sí, Ahí sí, ya les he queda a pasado por el chat. criterio. Sí, Sí, ya porque queda a criterio. Ahí está, ya lo el que tienen en el desea, chat, ¿no? por favor. Queda a criterio del expositor, compartir el código, el video va a estar en el canal de YouTube. Sí. Ok, bueno Jesús, te agradecemos a tu participación, tu ponencia, creo que nos has aclarado la potencia que tiene estos gráficos y hacer por ejemplo, alguien que quisiera hacer este gráfico de repente con otro software comercial, le va a ser muy difícil hacerlo. En cambio, el GPO, que es un paquete muy potente y es la base de muchos paquetes del R se basan en el ggplot, por ejemplo, hay paquetes como el Fan Modeling, el ggAnimate, el ggplotly que usan el paquete ggplot. El paquete, como dice Jesús, es la tesis doctoral de Hal de Wickham, que le valió entrar a RStudio y ahora es el jefe del área de Data Science y de RStudio. Te agradecemos, Jesús. Tal vez algunas palabras finales. Bueno, más te voy a agradecer por la, por esta tarde, ¿no? Que estamos compartiendo y pues siempre tratar de investigar. Creo que la versatilidad del R es importante, pues ya no imagino algo sin códigos porque el R permite la personalización, ¿no? Si voy a trabajar con unos gráficos que ya están hechos, pues se preferiría usar el Excel, ¿no? Entonces siempre traten de usar los códigos, ¿no? No se vayan por la opción más fácil. Es una recomendación que les doy de manera personal. Ok, muchas gracias a todos ustedes, gracias a todas las personas que están de la Universidad Agraria del país, a nuestros amigos y hermanos que están con nosotros de Colombia, México, Bolivia, de El Salvador, que están con nosotros. Muchas gracias por su presencia y de acá a 15 días, por favor, estén atentos a las redes sociales, que en 15 días volvemos con un nuevo webinar y así vamos a tener cada 15 días webinars organizados por el Departamento de Estadística e Informática de la Universidad Nacional Agraria. Muchas gracias por tu participación. Nos vemos pronto.